Muy buenos días, muy buenas tardes. Nos disponemos a abordar un tema que si bien la palabra es muy conocida dentro de los psicólogos y los operadores de salud, vale la pena hacerle una profundización y dejar al final unas grandes interrogantes acerca de lo que hoy día eh, prácticamente quiero mostrarles como una propuesta de una visión diferente de la psicopatología. ¿Mm? Sin más preámbulos, entremos a mirar lo primero que yo quiero plantearles y es que la psicopatología en este momento, versión 2023, ya se ha ampliado de una manera tan profunda que nos implica estar al tanto de otra serie de disciplinas que paralelamente se han ido desarrollando alrededor de la psicopatología. En este caso, traigo a colación tres grandes áreas que también tienen que ver con la psicopatología. eh, un área específica que es la psicopatía, otra área que es la criminología y la más nueva, digo nueva porque no es muy conocida, que es la victimología. Eso surgió hace prácticamente 50 años, pero Sí, hoy está ya muy integrada y ofrece muchísimos conocimientos al respecto, todas alrededor de la psicopatología básica que es la fuente de conocimiento. Bueno, en ese orden de ideas, lo primero que eh, yo quiero mostrarles es el tema de psicopatología. El tema de psicopatología lo quiero abordar ya con una versión actualizada. Definitivamente me voy a alejar de la categorización de las diferentes enfermedades de tipo mental y los voy a presentar cuatro versiones diferentes extraídas de cuatro grandes manuales. Cada manual, no es que yo me lo haya leído, cada uno manual, pero a través de cierta lectura eh, clave, puede uno colegir las ideas principales. Cuatro manuales. Ustedes saben que construir un manual, eso es una tarea titánica, pero que son cuatro diferentes visiones de la psicopatología. Las quiero presentar enseguida. Eso hace necesario que primero nos pongamos de acuerdo con una breve descripción de qué es lo que entendemos por psicopatología, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo al menos en una descripción de qué es la definición de psicopatología, pues le damos un arranque. ¿Mm? Yo he escogido la versión está creo que es catalán, Diccionario Enciclopédico de la Medicina, en la Enciclopedia Catalana, por ser el idioma fuente. Y nos define de una manera muy sencilla que psicopatología es la rama de la psicología que estudia los trastornos mentales. Simple, muy simple. Van a ver que lo simple se complica cada vez más. La visión que quiero darle es una visión científica, principalmente la escogencia de esas cuatro manuales eh, sirvió para hacer algo así como un metaanálisis breve, pero conservando la versión científica skinneriana, eh, alejándonos gradualmente de conceptos como nos lo explica muy eficazmente Nietzsche, conceptos de fe,
relativamente alejados ¿Me dice? la par- de la, de la parte científica. Dime, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, Ok, se ok, cortó un pedacito, pero ya estás bien. Sí, ok, ok. te perdí después que dijiste Skinner y quedé ahí. Ok, repitiendo para darle continuidad, alejándonos un poquito de la versión de fe, eh, Ah, ok. acercándonos más a una versión Sagan de evidencia, alejándonos hasta donde sea posible de los constructos de creencias Ok. y, Constructos hipotéticos. ajá, estando muy de acuerdo con Bertrand Russell en la parte de tener mucho cuidado de las creencias, no amarrarnos de creencias, porque es científico. Entonces la versión va a ser estrictamente científica. Bueno, ¿Qué dijiste de Nietzsche que no te entendí? de Nietzsche hay una frase que nos regala de muchas frases y es, tener fe significa no querer saber la verdad. No. Tiene mucho fondo porque muchas de las versiones de conocimiento hoy día se amarran de la fe y eso es muy cuestionable. Aquí no vamos a tener fe. Aquí vamos a trabajar el concepto de psicopatología a través de la evidencia y a través de los ofrecimientos científicos que hasta este momento nos ha ofrecido la segunda mitad del siglo XX y los 20 años que se han recorrido en el 20, en el siglo XXI. La primera versión que quiero mostrarles es una versión de psicopatología clínica del doctor Harney del 2015. O sea, estamos actualizados. Es todo un manual impresionante, pero lo he escogido como primera fuente de exposición para que nos demos cuenta a través del recorrido de ciertas enfermedades o visión de la enfermedad mental que tiene el doctor Harney, mmm, de cuánto tema hay que recorrer para comprender qué es psicopatología, ¿no? Si uno no tiene el conocimiento de cómo ha evolucionado el concepto de psicopatología, pues no puede entender el concepto que hoy día queremos tener. ¿Mm? Tenemos que recorrer, por ejemplo, aspectos que nos ofrece el doctor Harney, el pensamiento, cómo pensaban los primitivos, las culturas preclásicas, el mundo clásico, la Edad Media, eh, eh, qué pasó de diferente en esos siglos 15 al 18 con respecto al pensamiento demonológico que había alrededor, cómo se manejó ese pensamiento. Mm, la historia nos ofrece épocas de reforma, siglos XVIII hasta el XIX, mm, cómo, cómo afectó el conocimiento de la psicopatología, todas las convenciones sociales acerca de la moral, cómo se fue construyendo una nueva versión clínica de la psicopatología. Mm, ya nos encontramos en el siglo XIX, principios del XX, ya empezamos a encontrar una versión cada vez más admisible, cada vez más cercana a la ciencia, que es la versión biológica. Eh, y ya empezamos a notar que hay un alejamiento gradual de la versión de salud mental que nos ofreció el señor Freud, Sigmund Freud, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Mm, y eso nos deja una gran interrogante. Tenemos que conocer mucho de la historia, ¿no? Eh, hay enfoques.
Hay modelos, pero ¿eso qué dice? No, o sea, para conocer la psicopatología, ¿tenemos que conocer los modelos y los enfoques? Claro, eso nos sustrae, nos quita, saca de tener que especializarnos en el DSM-5 hoy día, ¿no? Hay enfoques, hay modelos. Tenemos que conocer cuáles son los orígenes de esos enfoques. Sabemos que hay una psicopatología descriptiva con un gran contenido de tesis, hipótesis, no solamente desde el punto de vista orgánico, sino experimental, todo lo que se construye alrededor de la fenomenología. Y encontramos finalmente, aplicado a la psicopatología, las teorías evolucionistas. Pero hay enfoques y modelos que todavía tienen vigencia, como el biomédico, el sociocultural, el fenomenológico, el psicoanalítico en algunas cosas, para poder entender al paciente. No es que uno se convierta en un psicoanalista freudiano, pero si uno no conoce de psicoanálisis, no va a haber muchas estructuras que están en el paciente. Las traduce, obviamente, en términos científicos. El enfoque cognitivo que hoy día ya está vigente con mucha fuerza. El contextual, definitivamente importantísimo para empezar a entender la versión de clasificación de psicopatología. Y en otras palabras, sin pecar de eclécticos, que eso es un peligro, debemos conocer cómo pueden encontrarse puntos de coincidencia en los diferentes enfoques. Eso es lo que nosotros llamaríamos, o el autor llama, integración de enfoques. Recorrer el diagnóstico psicopatológico es una de las cosas o habilidades que tenemos que desarrollar. Y ahí es donde empezamos a manejar, aquí nomás, las clasificaciones de los diferentes trastornos mentales, ¿no? Para conocer las diferentes categorías diagnósticas, hay clasificaciones de tipo natural, no natural, clasificaciones monotéticas, politéticas, sin entrar en detalle del significado de esas palabras. Y finalmente obtenemos una clasificación que, si ustedes se dan cuenta, dentro de la evolución de esas clasificaciones ya tenemos una versión que se originó hace varias décadas en el DSM, versión 3, versión 4 y hoy día la versión DSM-5 que lleva más o menos 5 o 7 años, ¿no? Sin dejar atrás una versión de clasificación que también es muy importante y que hoy día nos encontramos en todos lados, sobre todo las personas que trabajan la clínica en instituciones, que es la clasificación CIE-10, donde se nos pide lanzar algún tipo de etiqueta alrededor del paciente. ¿Eso va acompañado de qué? Pues si sabemos ya clasificar los diferentes trastornos, pues entonces la pregunta enseguida son, hombre, ¿qué tratamientos hay para abordar toda esa clasificación de psicopatología? Tratamientos en la visión de este autor que pueden girar alrededor de atención comunitaria, psicoterapia, investigación en psicoterapia. Eso como tres grandes pilares para lograr una mejor atención, una mejor aplicación del conocimiento de la psicopatología. Aquí el autor, y eso es lo que, aquí está el meollo del asunto, vayan dándose cuenta, la agrupación
nosológica del autor, donde nos invita a concentrarnos en ciertos y determinados grupos de trastornos psicopatológicos. Primero, trastornos de alimentación. Para aquellos que hayan tenido la oportunidad de recorrer la experiencia clínica en consultorio o en una institución, va a sonar muy familiar esto, esta clasificación. Trastornos de alimentación. ¿Quién no ha tenido un paciente que le podamos reconocer un trastorno de alimentación? Debemos conocer una clasificación patológica de los trastornos de alimentación, no solamente la clasificación del DSM-5, de imagen corporal. Muchas veces uno dice, pero la persona no está satisfecha, está haciendo una distorsión de imagen corporal. ¿Eso qué tiene que ver con trastornos de la alimentación? Resulta que sí. Hay que entender esto. Trastornos mentales y trastornos de la alimentación alrededor de cosas que hoy día se manejan en clínica necesariamente, que es no limitarse a un solo diagnóstico, sino la comorbilidad. Comorbilidad. Un paciente, un cliente, no solamente tiene una cosa que le aqueja, es un conjunto de cosas. Entonces, nunca perder de vista eso. Abordar problemáticas vigentes como la anorexia nerviosa, como la bulimia nerviosa, no la bulimia y la anorexia que diagnostican los especialistas médicos, esto que no se desarraiga del paciente. El trastorno por atracones muchas veces pasa desapercibido. Hay una serie de trastornos asociados a la alimentación que tienen que ver con diagnósticos previos del paciente. Obesidad, y los diagnósticos no vienen necesariamente de un colega, sino obviamente de un médico, un especialista. La necesidad de ver si esos trastornos de alimentación tienen que ver con su personalidad, con sus interacciones sociales, con sus patrones alimenticios y aspectos de todo orden en términos de interacciones socioculturales que pueden originarle al paciente esa psicopatología. Trastornos de sexualidad, otra gran área donde nos invita la autora a enfocarnos. ¿Cuáles son las clasificaciones? ¿Estamos familiarizados con esas clasificaciones? Sabemos que son disfunciones y la diferencia de una disfunción a una parafilia, una disforia de género. Eso lo tenemos que tener claro. Así el motivo de consulta no sea un trastorno de sexualidad, porque puede estar correlacionado con otro tipo de trastornos. Estar familiarizados con que las disfunciones sexuales no son un montón, simplemente son abrirlas en disfunciones tanto para el hombre como para la mujer. Pueden ser algunas comunes y otras son diferentes. Deseo hipoactivo, ¿qué significa eso? El trastorno eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada. Hay algunas disfunciones propias de la mujer, como el trastorno de interés o excitación sexual, el trastorno orgásmico, el dolor en sus genitales, y abordar como un tema separado y perfectamente claro las parafilias, que eso nos invita a ser más precisos en nuestra exploración con el paciente. Hacer un diagnóstico diferencial, evidenciar, comprobar, ¿sí? Verificar. Estar familiarizado con el tipo de parafilias que son más comunes. El exhibicionismo, fetichismo, transvestismo, froteurismo, pedofilia, masoquismo, sadismo, voyeurismo. ¿En qué momento dentro de la anamnesis pregunta uno eso?
y eso está correlacionado con el todo del paciente. Él nos muestra un motivo de consulta, pero el deber de nosotros es hacer un análisis general lo más preciso posible. Hoy día el tema de género que está tan vigente saca a colación las disforias de género. Eso tenemos que reubicarlo y reconocer que independientemente de las versiones políticas de toda esta discusión de género, podemos estar enfrente a una explosión de disforias de género, etcétera. Aborda, como era esperable, nos invita a familiarizarnos con los trastornos de ansiedad, pero ansiedad no es solamente la palabra. Hay un trastorno de pánico que es muy común desde la pandemia. Nosotros empezamos a observar eso todo el tiempo en diferentes grados. Hay una sintomatología muy característica. Hay un curso, un pronóstico, una comorbilidad que debemos tomar en cuenta. El trastorno de ansiedad generalizada, que es muy común, el diagnóstico diferencial y las diferentes modalidades de ansiedad. Nos invita el autor también a familiarizarnos con los trastornos relacionados con el trauma, el estrés y la adaptación. Es muy común. Una orientación es lo que nos dice el DSM-5 y el CIE-10. ¿Cuántos casos atendemos de estrés postraumático que pasan por debajo de la mesa y no nos damos cuenta? Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay que establecer factores de comorbilidad, pronóstico, evolución. Hay que estar familiarizados con el estrés agudo. Es que una cosa es estrés y otra cosa es estrés agudo, crónico, etcétera. El apego reactivo, el trastorno de reacción social desinhibida, cosas que uno se le pasan por enfrente y uno muchas veces no profundiza. Y lo que está de moda, trastornos de adaptación o de desadaptación, yo diría. Nos invita también a estar familiarizados con los trastornos fóbicos. Perdóname, Dime, perdóname una pregunta. ¿Dijiste qué? ¿Apego qué? reactivo. ¿Qué es? ¿Sabes de qué se trata? Que me Sí, sonó. sí, es lo que psicoanálisis diría un mecanismo de defensa que tiene la persona para pues mantenerse relativamente equilibrado. Igual es apego, pero es reactivo. No es un apego natural como el del niño, que es sano y que de alguna manera, si tiene una educación sana, él se va desapegando, ¿sí? Ah, Un apego de adulto, que de por sí es desadaptativo, ¿no? uy, sí, terrible. Mira que recordar ciertos elementos y precisarlos nos aclara ciertas ideas en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de fobias, uno habla de fobias, ya, pero hay todo un capítulo de trastornos fóbicos. Saber que hay una fobia específica, que hay una fobia social, que hay una agorafobia. Y también dentro del mismo grupo de fobias está el trastorno de personalidad por evitación. No es más si una fobia. Curioso, ¿no? Todo eso tiene que familiarizarnos primero con conocer y segundo por investigar. Uno lo que hace con el paciente es investigar y ya. El tema obsesiones, cómo generalmente los que manejamos el modelo cognitivo-conductual, generalmente encontramos este tema a flor de piel en nuestros pacientes. Familiarizarnos con ciertos fenómenos
típicos de las obsesiones, los síndromes típicos de las obsesiones, que producen otro tipo de escalada para otro tipo de comorbilidad. La esquizofrenia en sí tiene muchos componentes de obsesiones. Hay algunas obsesiones que son primarias y hay otras obsesiones que son secundarias a ciertas otras patologías. Abordar el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Hay un trastorno obsesivo, pero ya está insertado dentro de rasgos de personalidad del individuo. El famoso trastorno por acumulación. ¿Quién de nosotros no termina acumulando cosas? Eso es un grado de trastorno. ¿En qué grado es adaptativo o desadaptativo? El dismórfico corporal. La famosa tricotilomanía o trastorno de escoriación. Casi nunca nos preguntamos a nuestro paciente, ¿usted se rasca o no se rasca? ¿Sí? Para encontrar ese tipo de cosas. Sí, con preguntas simples uno puede encontrar un trastorno. El autor obviamente rescata una palabrita que nosotros ya en ciencia no la utilizamos mucho, que es la histeria, y la quiere asociar con los síndromes sintomáticos funcionales. Es que el órgano tiene dos objetivos, estructurales y funcionales. El órgano, cualquier órgano de nuestro cuerpo. Muchas veces nosotros nos concentramos en que la estructura esté bien, pero ¿y la función? Ahí podemos estar encontrando tipos de anorgasmia, donde estructuralmente está divinamente la persona, pero funcionalmente ahí tiene bloqueos, ¿sí? Hay una clínica fundamental para encontrar o explorar los síndromes sintomáticos funcionales. Un trastorno disociativo es un trastorno sintomático funcional. Los trastornos de identidad disociativos. Esto es un poquito más profundo. Casi nadie se atreve a profundizar esto porque es muy complejo. Encontrar una amnesia disociativa. ¿Cuándo es la excepción donde encontremos un paciente ansioso, en una crisis ansiosa donde no esté mostrando despersonalización y no se está dando cuenta, o desrealización? Hay un montón de síntomas somáticos que están correlacionados con otro tipo de trastornos. La famosa antigua denominada trastorno de personalidad histriónica, que hoy ya se abre en diferentes áreas, pero conocer el origen de ese término nos da mucho conocimiento acerca de observación a nuestros pacientes. Y el resto de síndromes somáticos funcionales que pasan desapercibido, colegas, y nosotros no hacemos correlación. La fibromialgia. Llegan muchos pacientes y nosotros no nos atrevemos a preguntarles si el especialista ya tiene un diagnóstico y nos encontramos con pacientes que están sufriendo de fibromialgia o El lupus también es ajá, o el terrible de hacia fatiga, la parte mental. el síndrome de fatiga crónica que es muy común y no nos damos cuenta que eso está correlacionado. Los trastornos de síntomas somáticos, los factores psicológicos que afectan otras afecciones médicas, están correlacionados. Trastorno de ansiedad por enfermedad de hipocondría. Eso se ha disparado de una manera brutal en esta pospandemia.
La Ok. gente que anda temorosa, o sea, eh, que se me va a pegar algo. Y no es más sino un gripa, pero ya nos volvimos hipocondríacos, una sociedad hipocondríaca. ¿Mm? Mm, los trastornos facticios, ¿sí? Mm, ¿Qué es eso de trastornos facticios? Que son trastornos inventados o no inventados. Esa es la versión cognitiva conductual, ya tiene mucho manejo de eso. Los trastornos depresivos con todo lo que ya nosotros manejamos, pero hay que profundizar. En psicopatología uno conoce que no solamente es depresión, sino que hay depresión endógena, reactiva, unipolar, bipolar, y otras denominaciones. Puede presentar un cuadro simplemente depresivo, pero no ser una depresión, curiosamente, ¿no? Eh, ¿Cuándo observar un trastorno depresivo mayor? Hay mucho que recorrer acerca de ese tema. En dónde está el punto de conexión entre un trastorno depresivo mayor y la demencia. ¡Wow! La distimia, el suicidio, es, de acuerdo con el autor, un tema de depresión. Los bipolares, eh, no solamente saber qué es trastorno bipolar, sino que es de tipo 1 o de tipo 2. Son diferentes intervenciones para el tipo 1 y para el tipo 2. El ciclotímico o la famosa ciclotimia, ¿m? Es diferente. Y los diagnósticos diferenciales necesarios para este tema. Los trastornos esquizofrénicos. No solamente hablar de esquizofrenia. Hay diferentes grados y todo se origina en la psicosis. La base es la psicosis. ¿Mm? Hay que encontrar el conocimiento en la evolución histórica de esos trastornos para ver si eso se aplica a nuestros pacientes hoy día. Hay diferentes trastornos esquizofrénicos, ahí lo muestra la gráfica. Eh, eh, no solamente podemos ver un trastorno esquizofrénico pleno, sino podemos estar viendo una escalerita y ver un paciente con un trastorno esquizoafectivo o esquizoide. No es lo mismo que una esquizofrenia plena, ¿no? Hay mucho que recorrer en esto. Los estados paranoides, trastornos delirantes. No quiero hablar de política, pero eso está en boga. ¿Mm? Y para el que lo entendió, lo entendió. La paranoia no es simplemente ser desconfiado, es una problemática muy delicada, el trastorno delirante. Muchas veces confundimos una alucinación con un delirio. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Trastorno psicótico leve. Muchos pacientes se nos presentan haciendo un trastorno psicótico leve. No necesariamente que amerite internarlo. Ideas delirentes. Todo lo que son hoy día el conocimiento de trastornos delirantes como las parafrenias y hay un etcétera. Eh, Hay unos típicos y hay unos atípicos. Ya el conocimiento nos da algunas clasificaciones, investigaciones serias alrededor de estos síndromes. Y curiosamente, el autor nos invita a clasificar dentro de los estados paranoides y trastornos delirantes los trastornos paranoides de personalidad, que es todo un tema, ¿no? El autor amerita darle atención especial al trastorno límite de la personalidad, cosa que nosotros a veces pasamos de largo y hay una enorme correlación de problemática de salud mental con este trastorno límite de personalidad que está eh, eh, medido, en otras palabras. Eh, hay que meterse en el cuento y ver la cantidad de investigación que hay acerca del trastorno límite de personalidad. El trastorno narcisista, muy común. Igualmente, el autor nos invita a hacer todo este recorrido
para conocer a plenitud qué es un trastorno el famoso narcisismo, ¿no? Y encontramos como parte de la psicopatología el estudio de la psicopatía, pero tenemos que saber de dónde salió esa versión de la palabra psicopatía. Hay una revisión histórica. Actualmente, ¿cómo está la psicopatía? ¿Cómo lo están considerando los manuales, el DSM-5, etcétera? Manifestaciones clínicas que puedan observarse. Hay una psicopatía tanto en hombres como en mujeres. ¿Será igual? Hay un curso y pronóstico. Muchas veces a uno le preguntan, Garavito, ¿será que tiene buen pronóstico? Ahí se las dejo para ver si ustedes qué responden. Psicopatía, violencia, criminalidad. Si ven que ya estamos abordando otras áreas de conocimiento que debemos tomar en cuenta, incluso dentro del tema de psicopatología. El tema de Una adicción. pregunta, Dime. el tema de las adicciones, ¿dónde cabe en todo este En cuadro? ¿Se menciona o no se menciona? ahí lo estoy mostrando, Gustavito, que era el cuadro siguiente. Mira, estábamos en el cuadro de Escúchame, qué pena, no me atravesé. psicopatía Gracias. y ya entramos al tema de adicciones. Es un tema totalmente aparte, de acuerdo con el autor, y merece la atención. Adicciones que no solamente es con dos o tres preguntas que le hacemos al paciente, debemos entender el contexto social, el contexto familiar, todo el contexto que tiene el paciente, familiarizarnos con la clasificación de drogas, que cada 8 días tiene uno que estar familiarizado porque eso es una modalidad impresionante. Eh, Impresionante. impresionante. Yo hablo con jóvenes toda la semana y me están enseñando palabras nuevas todo el tiempo. Estar familiarizados con la clasificación de los trastornos relacionados con sustancias. Una cosa son los trastornos de las sustancias y otros son los trastornos relacionados con las sustancias. Ya el trastorno por consumo de sustancias, los trastornos inducidos por sustancias, que no es lo mismo, ¿sí? La intoxicación, el síndrome de abstinencia, son capítulos de manejo en psicopatología diferentes al consumo propiamente dicho. Y hay algunas conductas adictivas que el autor nos invita a recorrer en términos de conocimiento. Juego patológico, videojuegos, otras adicciones conductuales. Hay esto es monumental, la visión que tiene el autor para la psicopatología infantil es inmensa, le da un relieve absolutamente importante. Yo creo que se gasta un cuarto de su manual en tratar todo este tipo de psicopatología infantil, desde los conceptos básicos, las clasificaciones, le da un énfasis al trastorno de espectro autista, el TDAH, ¿sí? El déficit de atención por hiperactividad. Los trastornos de ansiedad en los niños son diferentes que en el adulto. Los trastornos que genera el maltrato y traumas, todos estamos familiarizados con pacientes que nos llegan con esos motivos de consulta. Los trastornos de expresión corporal, los trastornos del dormir y del soñar, no hay que despreciarlos. Los trastornos de estado de ánimo, son motivos de consulta variadísimos. Y obviamente otro tipo de trastornos de conducta en la parte infantil. La parte de la vejez también le llama mucho la atención al autor y nos invita a recorrerla con mucha atención, ¿no? Desde riesgos, desde obviamente que nos dice el DSM-5, de cómo funcionan los trastornos de ansiedad, obsesivos compulsivos, estrés, síntomas somáticos en la vejez. Tiene uno que entender que la percepción es diferente.
los trastornos depresivos, los bipolares, cómo se maneja un trastorno depresivo bipolar en la vejez, diferente al de un joven. El delirium, ¿m? El famoso el síndrome confusional. Trastornos neurocognitivos, ahí ya empieza una versión de la neurociencia que nos aporta acá. Los trastornos psicóticos. Muchos de nuestros viejitos hacen eh, crisis psicóticas y nosotros no nos damos cuenta. Trastornos de personalidad, ya que trae nuestro ancianito, pues ya no hay nada que hacer, porque con un trastorno de personalidad de un ancianito, ¿cómo modificamos la personalidad de nuestro paciente? ¿Mm? Hay otro autor, este sí me causó absolutamente una impresión muy positiva. Esta es una versión descriptiva de la psicopatología. Eh, este, este autor, que la verdad es una autora, Oyebode, yo lo voy a pronunciar como se escribe Oyebode, nos invita a familiarizarnos en términos de psicopatología con los conceptos y métodos. Primero, ¿sí? Una cosa es la psicopatología que vimos atrás en el otro autor, y otra cosa es la psicopatología descriptiva, eh, donde tenemos que entender las síntomas de los padecimientos mentales. Fíjate que se utiliza una terminología más delicada, padecimientos mentales. Le da mucha importancia a la conciencia y la cognición. O sea, hay alteraciones de la conciencia, alteraciones de la atención, orientación, sueño, concentración, memoria, que eso ya lo mide muy eficazmente la neuropsicología. La conciencia de la realidad, tiempo, percepción, juicio. Ahí ya empezamos a manejar otro tipo de psicopatología. ¿Mm? O sea, otra visión, otro ángulo donde podemos nosotros abordar la psicopatología. La vivencia del tiempo, la percepción del tiempo. Hay algunas patologías donde podemos encontrar que en términos de percepción un individuo puede estar distorsionando el tiempo. Las ideas erróneas, los sesgos, etcétera, los procesos de pensamiento, trastornos del discurso y del lenguaje. Ahí sí hay mucho que decir. El famoso insight. Aborda en su terminología, que es reciente, de esta década, el self y el cuerpo. ¿Mm? Sin querer volvernos a Descartes del mente-cuerpo, reconoce que hay un yo y ese yo tiene una psicopatología, la despersonalización, el trastorno de la conciencia del cuerpo. Curiosamente, la psicopatología del dolor hace parte del self. Las emociones y qué tiene que ver con la conducta. Ahí aborda los trastornos afectivos emocionales, ansiedad, pánico, irritabilidad, fobias, etcétera. Alteraciones de la voluntad y la ejecución. Sí, el famoso trastorno de control de impulsos. Eh, Él aborda con una visión supremamente humanista las variaciones de la naturaleza humana. Trastornos de la personalidad los ve con una visión de naturaleza humana. Y aborda, obviamente, el diagnóstico, psicopatología y diagnóstico. Otro autor lo traigo a colación de manera intencional porque él ya nos está poniendo los pies en el piso, versión mucho más científica. Es Caballo. ¿Quién no conoce a Caballo? Caballo o Caballo, ¿sí? Es un tremendo científico de psicopatología. Y traigo a colación la visión de Caballo para abordar los trastornos psicológicos y la psicopatología, porque nos hace un esbozo escogido de ciertos autores. Y quiero que le pongan cuidado al número 2,
el famoso modelo integrador en psicopatología. Y nada más ni nada menos que es un enfoque transdiagnóstico. Y cuando lean el nombre ya van a saber de lo que estamos hablando. Leonidas Castro Camacho. Es reconocido a nivel mundial. Cavallo es uno de los principales promotores de la ciencia de la criminología, etcétera, etcétera, de la psicopatía. Y ahí está integrando el grupo de visión de la psicopatología del doctor Leonidas Castro con su modelo transdiagnóstico. Alteraciones de los procesos psicológicos, nos invita a ver la psicopatología dentro de la alteración de los procesos. Obviamente hay que reconocer que el aporte del DSM-5, el CI-10 es importante para efectos de comunicación y le da una importancia a seguir investigando epidemiológicamente todos los trastornos psicológicos que ameriten. Le da una importancia suprema a los trastornos de ansiedad, pero una versión mucho más sentada en el piso con evidencia científica y aborda la fobia, la ansiedad social, el trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, traumas, factores de estrés, ansiedad generalizada. En la parte de estados de ánimo, nos invita a recorrer científicamente los trastornos depresivos, el bipolar y los relacionados. Los trastornos psicológicos son un capítulo aparte, esquizofrenia y otros trastornos psicológicos. No solamente la esquizofrenia existe como un trastorno psicótico, hay otro tipo de trastornos. Trastornos de la personalidad. Él mismo se invita a escribir sobre esto para darnos un recorrido impresionante acerca de los trastornos de personalidad. Los trastornos disociativos de síntomas somáticas, que son muy común. Versión científica. La doctora Robles, Martínez, son reconocidos mundialmente acerca de eso. El juego patológico y trastornos de control de impulsos, ya versión mucho más cognitivo-conductual, trastornos adictivos, para contestar a una pregunta de Gustavo, ya la versión de Becoña, la versión de Muñoz, etcétera, son el abordaje de los trastornos adictivos, fíjate cómo lo denominan, relacionados con sustancias y trastornos adjetivos, cosa que tenemos que familiarizarnos, ¿no? Las nuevas adicciones, los trastornos de las necesidades fisiológicas. Mira, parecería muy reduccionista, pero no hay tal. Trastorno alimentario, ingestión, sueño, vigilia, son trastornos de las necesidades fisiológicas, punto. Trastornos sexuales, las disfunciones, las parafilias, la disforia de género, los problemas de pareja, es curioso y es debatible que los problemas de pareja los clasifique el autor en trastornos sexuales y problemas de pareja. Alguna correlación tiene que haber. Trastornos de adaptación, trastornos neurocognitivos, y ahí termina. El último autor que he escogido es una autora, Belloc, muy reconocida, que a través de 2 volúmenes que pasa de 1000 páginas cada volumen, pero nos da un marco general de la psicopatología, de los procesos psicológicos, de los trastornos asociados a necesidades biológicas y adicciones, el estrés y los trastornos emocionales, los trastornos psicóticos y de personalidad, y la psicopatología del desarrollo. Finalmente, ese sería como el abordaje de la parte de psicopatología. ¿Qué se dice acerca de psicopatía? Ya específicamente, ¿sí? He escogido a Vicente Garrido porque es de reconocido calidades a nivel mundial en psicopatía para sustraer una definición del mismo Vicente Garrido. Comprender al psicópata, lo voy a leer literalmente, comprender al psicópata
es algo más que un ejercicio intelectual o una necesidad para el médico o psicólogo que ha de avenirse al trato con ello. Es una medida de prevención radical que cualquiera debería asumir como una forma harto eficaz de evitar vivir situaciones rayanas en el desconcierto y la degradación, cuando no en la violencia y la locura. Entonces, fíjate, una visión tan sencilla y simple que no es solamente decir psicopatía, sino una en grado de responsabilidad. ¿Cómo presenta Cavallo o Vicente Garrillo la psicopatía? Nos muestra una necesidad de conocer al famoso camaleón. ¿Será que el psicópata tiene características que puedan identificarlo? Sí, hay un psicópata criminal, evidentemente, pero también dentro de la misma psicopatía criminal hay unos rasgos y hay un asunto de orden superior. No, el autor lo menciona como una metáfora del mal, es como unos principios básicos que rigen, digamos, la cognición del psicópata, que lo podemos clasificar moralmente dentro de la maldad. La familiarización de la psicopatía con los orígenes y desarrollo es fundamental. No solamente hay que conocer qué pasa dentro del individuo, sino de afuera. El psicópata y sus diferencias con otras personalidades anormales y los trastornos mentales. Eso es muy importante, colegas, que no por encontrar un individuo que tenga personalidad normal, comillas anormal en términos de alguna otra psicopatología, perdóname, y otro trastorno mental, tenemos que ya clasificarlo como psicópata, que es diferente. El hombre de negocios y profesional. Esto le va a pegar muy duro a todos los que quieran abordar el tema. Ya tienen por dónde. Los principios básicos que rigen al psicópata de negocios y profesional. Toma el dinero y salga corriendo, mano. ¿Mm? El camaleón que se transforma en serviente, el psicótico de las organizaciones, un tema absolutamente conocido por el doctor Gustavito y los organizacionales. El arte y la psicopatía, curiosamente, ¿no? Miren la cantidad de psicópatas que hay en Hollywood, para señalar solamente una fuente, pero todo lo que tiene que ver con arte tiene conexiones con psicopatía. No estamos diciendo vectorialmente que todos los artistas sean psicópatas, pero el arte lo utiliza el psicópata de una manera, vamos a decir, estéticamente hermosa. Las películas, es todo un tema. Hollywood. Ahí abordamos una cosa que pisa callos. Políticos, criminales de guerra. Ya hay mucho lo que se ha escrito y descrito alrededor de eso. El cáncer de la psicopatía en el Estado. Los criminales de guerra. Y ahí mencionan unos casos específicos que son históricos. Abordamos ya la parte más cercana, el marido y padre psicópata. ¿Cómo reconocer esos personajes que están ahí? Los tenemos cercanos. ¿Qué deben saber los padres para hacer frente a la psicopatía de los hijos? Ese es otro grave problema. No sé si ustedes lo han tenido, pero uno examina al adolescente y encuentra que tiene indicadores de psicopatía, que surge a esa edad, los primeros indicadores. ¿Qué debe hacer con uno con los padres? ¿Qué orientación le debe dar? ¿Mm? Es todo un desafío porque estamos hasta ahora explorándola, ¿no? Más allá de 100 años de estudio.
Dejamos el tema de la psicopatía y encontramos otra versión de conocimiento que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. La criminología. Y cuando hablamos de criminología, tratado de todo lo que tiene que ver con criminalidad, nos encontramos con toda un área de conocimiento que se llama la criminalística. Pero ahí no termina el asunto. Esto es muy complejo. La criminalística, hay una cosa que se llama policía científica, otra cosa que se llama policía técnica, otra cosa que se llama policiología y otra cosa que se llama medicina forense. Mira la cantidad de conocimiento que se ha generado alrededor de la conducta criminal del ser humano. La criminalística, como tal, es como la más viejita, ¿sí? La más de mayor recorrido. Se ha basado en tres ciencias naturales: la química, la física y la biología. Eso es de origen. Y como su nombre lo indica, es una ciencia natural y penal. Ya empezamos a hablar de la parte jurídica, ¿no? Eso es la criminalística. Ahora, la criminología es la ciencia que se encarga del estudio del delito, ya del delito. Es el delito, el objetivo de estudio de la criminología como conducta social y humana. Ya se abordan una serie de campos de acción de la criminología y se dan una relevancia a las grandes áreas de importancia de la criminología. Otra definición, otro grupo de conocimiento y de especializaciones y de especialistas es la policía científica, también llamada policía técnica. Ustedes los ven por ahí actuando. Policiología o policía técnica, todo el grupo de conocimiento y de personas que se especializan en aplicar técnicas, métodos, conocimientos en localización, persecución, detención de presuntos responsables de hechos delictuosos, la estrategia, el delincuente, etcétera. ¿Dónde se ubica la medicina forense? También contribuye, pero ya desde el ángulo estrictamente médico, ¿sí? Conocimientos aplicados a la resolución de problemas biológicos que estén en relación con el derecho. El derecho, ¿sí? Es básicamente penal. Juventino Montiel Sosa. Fantástico. Si quieren profundizar en criminología, la tienen ahí. Y finalmente, un área también en desarrollo, la victimología. Para hacer historia corta, simplemente es la misma criminología, pero orientada hacia quién. En este momento, ustedes saben que se han editado miles de libros acerca de Ted Bundy, el criminal, bueno, les han hecho una cantidad de promoción al estudio de los criminales. Pero ¿y las víctimas? ¿Quién se encarga de las víctimas? ¿Quién ha estado estudiando qué efecto trae para las víctimas fallecidas o vivas para su entorno familiar? Eso es la victimología. Es una visión muy interesante y no debemos tomarla a la larga, ¿no? La doctora Carla Villarreal es una tremenda especialista y nos orienta acerca de, en caso de estar interesados, meternos en ese tema. Colegas, muchísimas gracias. Los dejo con esta visión tan bonita de, eh, de nuestro territorio colombiano y no sea más sino darles un agradecimiento por la atención prestada. Muy, muy amables.